Apocalipsis capítulo 2, todos atentos, por respeto a la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 2, versículo 12. Vamos a hablar de una iglesia comprometida con el mundo. Vamos a ir, voy a leerlo, voy a orar por razón de tiempo y pues vamos a estudiar acá lo que dice la palabra de Dios. Versículo 12 dice, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré de comer del maná escondido y le daré una piedrita blanca. Y en la piedrecita ha escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu bondad y por tu fidelidad. Te pido que bendigas este tiempo que vamos a estar estudiando tu palabra. Señor, habla a través de mí. Ayúdanos a estar atentos, Señor, y respetuosos, Señor, de este tiempo que vamos a estar en la prédica. Señor, entrego en tus manos todo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Listo, vamos a hablar de eso, pues una iglesia comprometida con el mundo, una iglesia comprometida con el mundo, como hemos hablado y hemos visto. Hay muchas iglesias que su propósito principal es no alcanzar a las almas perdidas, sino atraer a las gentes a la iglesia. Es algo muy diferente, ¿verdad? Porque, claro, chévere, gracias, gloria a Dios que vengan a las personas y vengan a la iglesia, pero ¿por qué van a venir? Es la pregunta. Porque le prometo que van a tener un concierto, porque le prometo comida, porque le prometo esto, porque le prometo lo otro, o porque le ofrecemos este mensaje que es de la salvación. Hoy en día las iglesias se han comprometido de una manera que aterroriza con el mundo. Ellos han querido asimilarse con el mundo porque dicen que así es que van a atraer a las personas. Se preocupan más en los números y en las cantidades que cuántos hay que verdaderamente son fieles a Dios. Y acá vemos una iglesia que estaba en Pérgamo, dice que estaba donde está el trono de Satanás, o sea, un lugar malvado, un lugar malo, un lugar terrible, y estaban en medio de esa maldad y hacían algunas cosas bien. Gloria a Dios, hacían cosas bien. Hoy en día vemos iglesias que hacen lo que dice este primer punto, las obras correctas. Hacen las obras correctas. Hay iglesias que uno llega y gloria a Dios que te atienden bien y te sirven y te cantan las alabanzas y predican la palabra, pero ¿dónde está el corazón de ellos? ¿Están con Dios o están comprometidos con el mundo? ¿Cuántas veces a mí no me han dicho, no, pues, ¿por qué no cambias un poco la música? Así te llegan los jóvenes. ¿Por qué no haces esto? Cambias y haces más a lo que están haciendo hoy en día. No, es que eso es anticuado. ¿Por qué no haces? De lo que yo sé, la palabra mía lleva ya un tiempo. No es algo nuevo. La palabra es algo que lleva, que ha persistido a través de todas las edades, a través de todo el tiempo. Y me estás diciendo a mí que tengo que buscar las cosas nuevas de este mundo ¿para qué? Para que otros se sientan bien. No, es que debo estar aquí para predicar la palabra de Dios con convicción, sea fuerte, o sea para motivar, o sea para convencer, o sea para hasta regañar, porque es parte, la exhortación es parte de la prédica. Pero ¿qué pasa? Ya empezamos a no mencionar lo que hizo Jesús en la cruz, porque no es que la cruz y la sangre pues son cosas pesadas. Mejor vamos a hablar del amor solamente. No hablemos solamente, hay iglesias que no hablan del pecado. En los Estados Unidos hay un pastor entre comillas, que se llama Joel Osteen. Él no predica sobre el pecado porque dice que ya hay muchas cosas deprimentes en este mundo. Pero ¿qué pasa? Hay que predicar sobre que somos pecadores. ¿Por qué?
Porque si no sabemos que hemos fallado a Dios, ¿cómo vamos a venir en voz de Él? Si no veo la necesidad de una salvación, ¿para qué van las personas a buscar a Dios? Pero ¿qué pasa? Hoy en día las iglesias que quizás hacen las obras correctas están comprometidas con el mundo. Quieren hacer lo que más puedan para, como hablamos el jueves, en vez de ganar almas, quieren ganar amigos. En vez de ganar almas, quieren ganar más asistencia en su iglesia. En vez de ver vidas transformadas, quieren que las iglesias se llenan y los bolsillos también. ¿Por qué? Porque no están comprometidos con Dios, sino con el mundo. Y aquí la iglesia en Pérgamo hacía las cosas bien, gloria a Dios. Dice que estando en ese trono de Satanás, donde estaba esa maldad, donde el diablo estaba listo para devorar, donde los ciudadanos estaban listos para perseguir, matar, mentir y hacer mucho más maldad contra la iglesia, contra los de Dios. Pero dice que en medio de esto hacían cosas correctas. Dice, retienes mi nombre. No te ha dado pena decir que eres iglesia mía. No te ha dado pena decir que eres hijo mío. No te ha dado pena decir que me sigues a mí. No estás todavía avergonzados con compartir el nombre de Cristo. Lo predicaban, lo compartían, se identificaban con Él como su Señor y Salvador. Hacían las cosas correctas. Pero ¿dónde estaba su corazón? Dice que después que se comprometieron con estas doctrinas de Balaam y de los Nicolaitas, cosas que Dios aborrece. Una iglesia que su corazón está completamente con Dios no va a ir buscando las cosas del mundo. No va a comprometerse con lo que hay alrededor para quedarse bien con los demás. Si nos odian los del mundo, pero Dios está con nosotros, pues gloria a Dios. Van a haber personas que van a entrar y van a molestarse simplemente porque estamos aquí. Pero yo no estoy para agradarlos a ellos, sino a hacer lo que Dios ha mandado. Pero una iglesia comprometida a Dios se preocupa tanto de lo que hacen los demás. Quiero que veamos si muchas iglesias y religiones no es para tirarle a ellos, no es para hablar mal de ellos. No quiero que piensen que pues uno al fin todos creen lo que quieran creer. La palabra de Dios dice algo como sea. Noten que muchos hoy en día, para quedar bien con el mundo, ya no hablan, como les decía, ya no hablan del pecado, ya no hablan del infierno. Solo es que el amor de Dios y el cielo. Dios es bueno, Dios te va a proveer, Dios te va a bendecir, Dios esto y lo otro, pero ¿qué de que tú le has fallado a Dios? Eso ya no se escucha. ¿Por qué? Porque no están preocupados de compartir el mensaje. No están preocupados de decir la verdad, sino que lleguen, vengan, llénese esto. Demen, llénese acá, mire, este edificio ya es muy pequeño, denos uno más grande para que nos vea que el mundo. Están comprometidos. Y a pesar de esto, esta iglesia que hacían las cosas bien, dice que Antipas era un hombre. No digo que toda la iglesia eran personas que estaban comprometidas con el mundo, porque nos habla de Antipas. Dice que era mi testigo fiel. Aquí está hablando Jesús. Y Jesús no se apropia de una persona que no es de él. Cuando habló de Job, dijo, mi siervo Job, y terminó en el primer capítulo y en el último capítulo terminó una vez más, mi siervo Job. Y aquí habla de Antipas, dice, mi testigo fiel. La palabra que traducida es testigo, aquí es martus. Martus significa alguien que moría por su fidelidad a dicho testimonio. O sea, alguien que daba su vida por algo que creía. Y Antipas dio su vida por eso. De otras palabras, Antipas fue demandado a negar su fe juntamente con la iglesia en Pérgamo y no lo hicieron. La iglesia a través de Antipas vio muerte por la causa de Cristo, pero persistieron, no cayeron. ¿Cuántos, si alguien entra aquí armado, dicen, por ejemplo, si alguien entra aquí con una arma y nos dicen, maldice a Dios o muere, ¿verdad? Muchos quizás digamos, oh sí, yo prefiero morir pero ¿cuántos verdaderamente en una situación así lo hacen? Eso es algo que hay que pensar. Eso es algo que hay que considerar. Pero aquí estos hombres, en medio de eso, Antipas, ¿qué hizo? Dio su vida. Los apóstoles que hicieron maldice a tu Dios o muere. ¿Y qué hicieron? Murieron. La esposa de Job, ¿qué le dijo ella? Maldice a Dios y muérete. ¿Y qué hizo él? Se rasgó sus vestiduras, se echó polvo, se puso la cilicia. ¿Y qué hizo? Le pidió perdón a Dios.
¿Por qué? Porque Dios ha sido siempre bueno con nosotros, pero debemos ser testigos fieles. Hay obras que hacemos que sí son buenas, pero no es todo simplemente lo que yo hago. No es todo lo que yo hago. ¿Por qué? Porque si mis obras están buenas, pero segundo, la doctrina está errada, para nada sirve lo que yo hago. Si la salvación no está clara, para nada sirve lo que yo hago. Si las doctrinas necesarias no están claras, para nada sirven estas obras. Si nadie se está salvando en esta iglesia, para nada sirven las obras. Hacían las cosas bien, pero las doctrinas que tenían estaban mal. Las buenas obras, las obras son buenas muchas veces, pero ¿para qué nos sirven las obras si estamos llevando a la gente a la perdición por doctrinas erradas y perversas? Hay aproximadamente 100 denominaciones cristianas con más de miles de subdenominaciones y lastimosamente una gran cantidad de las iglesias que hay están erradas, de las denominaciones que hay están erradas con su doctrina. Quizás hacen las cosas bien. Quizás hacen las cosas bien. Miremos la iglesia católica, hacen cosas que muchos dicen, oh, chévere. Son los que más apoyan a la pobreza. Son los que más apoyan a fundaciones. Son los que más ayudan a los huérfanos. Pero ¿qué de lo que enseñan? ¿Qué le da la doctrina? ¿Soy salvo verdaderamente por las obras que yo hago? Porque tomo los sacramentos. Se supone que yo le pida perdón a otro pecador. ¿O es una relación personal con Dios por medio de la gracia de Dios? ¿O no me dice la palabra que confiadamente puedo ir yo delante del trono de gracia? Que yo puedo presentarme delante de Dios y decirle a Él todo lo que yo le he fallado, todo lo que yo he hecho. Es una relación personal. El único intermediario que hay es Cristo, mi abogado fiel. ¿Qué pasa? Hacen las obras chéveres. Oh, qué bueno, ayudan a la gente, le dan de comer. Pero ¿qué de lo que le enseñan? ¿Para qué me sirve llenarle sus estómagos si sus almas no están llenas y se van al infierno? Para nada sirve. Para nada sirve hacer las cosas buenas si al fin no les estamos dando claramente el mensaje del Evangelio, que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados y es solamente a través de Él que puedo llegar a la salvación, que puedo llegar al cielo. ¿Qué doctrinas hay erradas hoy el día? La salvación por obras, la salvación por el bautismo. El bautismo nos identifica con Cristo, pero no nos salva. Es la gracia de Dios que nos salva por medio de la fe. La interpretación errada de los dones espirituales. ¿Quién me dice que las lenguas es balbucear? No, es hablar y compartir el Evangelio, lo que Dios nos ha dado en otro idioma que quizás yo no conozca y requiere un intérprete. Hay la doctrina unitaria, unos que dicen que no hay Trinidad, que solamente es un Dios y ya. No, la palabra nos hace claro, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, 3 en 1. Pero dicen que no, está la doctrina calvinista, que básicamente Dios escoge a los que van a ser salvos. Yo no puedo escogerle a Él porque soy suficiente malvado que yo no me puedo arrepentir por mi propia voluntad y que solamente los que van a ir al cielo son los que Dios ya hace mucho tiempo escogió y los demás se pierden porque Dios hace lo que quiera. Y pues sí, Dios hace lo que Él quiera cuando Él quiera, pero dice que Él dio su vida por quienes, por todos. Que todos tienen la potestad de ser hechos hijos de Dios, pero ¿qué? No todos le reciben, obvio, pero todos pueden. No es que Dios dice, tú sí, tú no, tú no, tú no, tú sí, tú no. No, Él conoce quién le va a recibir, claro. Pero yo debo determinar si yo quiero estar con Él o no. Está la doctrina del ecumenismo, que quieren unir todo lo que cae bajo el cristianismo, pero ¿cómo será eso? Imagínense que nos unimos, que el bautista está con el católico con el pentecostal con el ortodoxo, y todos se unen. Chévere que se pudiera trabajar juntos, se dice, ¿verdad? Pero ¿qué? Todas las doctrinas, las prácticas, todo termina cayéndose completamente. Pero enseñan que no, es que como hay un solo Dios, y si todos creemos en un solo Dios, llegó hasta el punto, no sé si vieron en estos días, el Papa Francisco habló, y él dice que el catolicismo, de igual manera como el Islam, de igual manera el budismo, todos son diferentes maneras de llegar a Dios. ¿Cómo es eso? ¿Qué sentido tiene eso? Mi Dios no es el mismo Dios que Buda. Buda no es mi Dios.
Alá, aunque muchos dicen que sí, no es el Dios que dice la Biblia. ¿Qué pasa? Son doctrinas erradas, quizás hacen las cosas bien, chévere, ayudan, pero ¿qué de las almas? ¿Por qué? Porque están comprometidas con el mundo. Tercero, el castigo divino. Al fin, el que puede hacer todas las obras buenas, pero si están llevando a la gente a la perdición, hay definitivamente juicio y castigo para esas personas que le hacen daño y son de tropiezo a los que están buscando de Dios. Muchos piensan que porque hacen las cosas correctas, hacen buenas obras, que no verán castigo de parte de Dios, pero cuando tenemos la sana doctrina errada, no llegamos a conocer al Dios verdadero, y al que no le conoce verá gran castigo divino. Este castigo no vendrá por manos de hombres, la cárcel ni se compara al castigo que viene, la enfermedad no se compara al castigo que viene, no hay tempestad, ni tormenta, ni temblor que compara a lo que va a venir a esas personas, porque dice la palabra de Dios en Hebreos 10:31 que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. El que va a castigar a los que le niegan, el que va a castigar a los que llevan a la perdición, el que va a castigar a los que dicen hacer las cosas en el nombre de Cristo y en verdad lo hacen por las razones egoístas y los llevan a la perdición, dice que van a caer en manos de este Dios vivo, y eso es horrenda cosa. Que no es cualquier otra persona, no es cualquier otro juez, no es cualquier otro rey, no es cualquier otra persona, sino que es el Dios todopoderoso, que es un Dios justo. O sea que la paga del pecado es muerte, y ten por seguro que a los que le rechazan, a los que son de tropiezo, a los que no son de Dios, viene muerte, y muerte fuerte para ellos. Jesús mismo le dice a la iglesia en Pérgamo, vendré a ti. Le dice que no es cualquier persona, yo mismo vendré a ti y pelearé contra ellos, o sea, contra los que me han rechazado, porque no todos en la iglesia estaban mal, pero contra ellos pelearé con la espada de mi boca. Ellos son los que no se han arrepentido, los que no son salvos, los que corrompen y pervierten la doctrina de Dios en las iglesias, y esto incluye hasta pastores. No todo pastor es salvo, no todo pastor verdaderamente debe ser pastor. Cualquiera puede ser ordenado y meterse ahí y decir que esto y lo otro, no. Cuando alguien comienza a pervertir la palabra de Dios, debemos apartarnos de ellos. Y Dios se encargará de traer un juicio y castigo incomparable sobre ellos. Va a ser un castigo fuerte, un castigo sin escape, un castigo eterno en el infierno. ¿Por qué? Porque han errado lo que Dios ha dicho, han distorsionado lo que Él ha dicho. Y al fin tenemos bendición eterna, y con esto terminamos. La bendición eterna. ¿Cómo recibir la bendición y no el castigo? Primero, arrepentimiento y fe. Dice aquí que por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto. O sea, si te arrepientes, Él se queda donde está y estamos bien. Arrepiéntete. El arrepentimiento siempre tiene que venir juntamente con fe, porque si yo no me arrepiento, si yo digo simplemente me siento mal y pido perdón por pedir perdón, pero yo no creo que Dios existe, ¿para qué me vale decir perdón si no tengo fe en que hay alguien que le tengo que pedir perdón? El arrepentimiento y la fe trabajan juntos. O sea, me gustó esto que cuando estaba estudiando me encontré esta frase que me gustó. Dice, el arrepentimiento se dirige hacia el pecado y lo rechaza, y la fe se dirige hacia Dios y cree en Cristo. O sea, tienen que trabajar juntos. Yo rechazo el pecado, me arrepiento, y porque rechazo el pecado pongo mi fe en Cristo y me acerco a Él. Seguir la sana doctrina que encontramos solamente en la palabra de Dios. Eso es lo que nos trae la bendición de esta bendición es que el perdón, pues, de pecado, la liberación del castigo, la comunión divina, o sea, este maná secreto que Dios nos muestra, es una provisión de Él y con Él. Juntos la comeremos en esa comida celestial que viene solamente de Dios, y no hay ningún hombre ni religión que te puede dar esto, sino solo Dios. Y último, la identidad nueva. Dice que nos dará, y le daré de comer el pan escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Esa piedrecita blanca, noten los que nos dice, es una piedrecita como blanca. El color blanco significa ¿qué? La pureza, la limpieza, el limpio. Se nos va a escribir un nombre nuevo en algo limpio, blanco, que nos asimila con Él. Eso es su
señal de aprobación para con nosotros, su aceptación divina de nuestra decisión de entregar todo por seguirle a Él. Este nombre es un nombre nuevo que Él nos da, y un nombre nuevo siempre sigue con una identidad nueva. Saulo era un hombre perverso, un hombre malvado, pero ¿qué pasó? Dios le cambió el nombre y le dijo, usted es Pablo. Y ya Pablo es un hombre completamente diferente. Jacob y Israel, Abraham y Abraham. A través de toda la Biblia Dios da nombres nuevos y ese nombre nuevo los identifica como una persona nueva. Y estas son las bendiciones que Dios promete a los que a Él le siguen. ¿Qué haces tú pues? ¿Te enfocas en las buenas obras pero niegas la sana doctrina? ¿Cómo sabemos pues que es sana doctrina y no lo es? Pues estudiando la palabra. Haz las buenas obras, sigue la sana doctrina, arrepiéntate de tus pecados y verás la poderosa mano de Dios trabajar en tu vida. ¿Tienes un nombre nuevo escrito por Cristo? ¿Tienes una nueva identidad, una nueva vida en Él? Si no, pues como dice el rey David, este es el día que hizo Jehová. No hay mejor tiempo para recibirle que ahora. Y recibirás las bendiciones, el perdón, la liberación, este nombre nuevo, identidad nueva, una vida nueva, solamente en Cristo. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque has sido bueno y porque has sido fiel. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Padre mío, te pido que si hay alguien aquí que no conoce el precioso mensaje del Evangelio, Señor, que hoy sea el día que puedan venir en pos de ti, Señor. Si no saben cómo, pues que se acerquen a mí, Señor, y les ayudaré, Señor. Pero que no tengan temor, no tengan pena, no tengan miedo y que puedan salir con toda certeza de la salvación para sus vidas. Señor, entregamos todo en tus manos, lleva a los hermanos con bien y bendice este día. Tráenos una vez más esta tarde, Señor, entregamos todo en tus manos. En nombre de Jesús oramos. Amén.